Pues bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a visitar, digo, muy de moda este tema de la conquista y de los 500 años de la fundación de la Ciudad de México y de los 500 años de la resistencia indígena. Y justamente esa resistencia indígena se dio en el lugar que vamos a visitar, lo que es Tlatelolco. Y nuestra visita no nada más se centra en conocer lo que es la zona arqueológica, sino también la Plaza de las Tres Culturas. También hay elementos muy interesantes arquitectónicos justamente en este lugar, como el Jardín Santiago, que vamos a ver, parte del Tecpan. Vamos a platicar algo del concepto arquitectónico de Mario Pani, de lo que fue el proyecto de Tlatelolco. Y antes de comenzar, vamos a remontarnos a través de esta línea del tiempo y estamos viendo lo que es la isla de México Tenochtitlan. Sabemos que tenía una extensión de 3 kilómetros cuadrados, comunicada por calzadas que comunicaban la calzada México-Tacuba, México-Iztapalapa y México-Tepeyac. Esta ciudad de México Tenochtitlan fue sede política y religiosa de los mexicas o de los aztecas. Sin embargo, este imperio no pudo haber sido lo grande que fue sin la ayuda y sin la unión de otras dos grandes ciudades. La ciudad cultural, que estaría más hacia el norte, hacia el noreste, que sería Texcoco, que bien sabemos, oriundo de ahí ese gran poeta, arquitecto, ingeniero, Nezahualcóyotl. Pero la capital económica, donde residía todo ese poder, fue Tlatelolco. Tlatelolco, que significa montículo de arena. Estamos viendo esta reproducción, este mural, que también podemos ubicarlo en la Sala Mexica de Antropología. Del lado izquierdo de nuestra pantalla se puede ver otra ciudad arqueológica. Aquí estamos viendo el Templo Mayor de México Tenochtitlan. Y acá del lado izquierdo, que estoy marcando con un círculo, estaremos viendo la zona arqueológica de Tlatelolco. También es bien sabido que la historia, ese mito sagrado de que de Chicomostoc, de Aztlán, salieron 7 grupos indígenas. Uno de ellos, los tlatelolcas, y otro de ellos, bien ubicados, lo que fueron los aztecas. Se van dividiendo en el camino los aztecas, los mexicas, y un grupo de ellos se desborda de ese peregrinar que son los tlatelolcas. Ellos llegaron a fundar su ciudad, una ciudad gemela, comparándola con México Tenochtitlan. Y esa ciudad la estaríamos ubicando en el extremo norte de lo que sería la isla. Y es donde vamos a iniciar justamente el recorrido del día de hoy. Entonces, esta es la extensión territorial. Tlatelolco lo vemos de este lado, había albarradas, había algunos diques que se comunicaba la isla a tierra firme. Esta es la toma, lo que nos estaría presentando la cuenca del Valle de México, con sus 10 montañas que fueron volcanes, sus 43 ríos, sus 5 lagos, algo así como Texcoco, Xaltocan, Zumpango, Chalco y Xochimilco. Y aquí estamos viendo de nueva cuenta lo que es una vista aérea. Y esta ciudad mesoamericana de México Tenochtitlan quedó trazada de la siguiente forma. Estamos viendo en esta lámina, apoyada de la revista Arqueología Mexicana, que de igual forma estamos ubicando al centro el Templo Mayor de México Tenochtitlan. Aquí hay que marcar una diferencia. La ciudad se llamaba México Tenochtitlan. Sin embargo, lo que se visita hoy en día es el Templo Mayor de esa ciudad. De igual forma pasa con Tlatelolco. Del lado izquierdo, donde dice Tlatelolco, ubicamos en la parte central el Templo Mayor. Entonces, lo que se visita tanto en Tenochtitlan como en Tlatelolco es el Templo Mayor. La ciudad todavía abarcaba una superficie más extensa. Cabe señalar que lo que hoy en día vemos de Tlatelolco y de México Tenochtitlan no corresponde ni al 10% de lo que en su momento fue la ciudad. Son los vestigios, los basamentos, ese rescate arqueológico que se fue dando a través del tiempo y lo que hoy podemos ver. Entonces, este mapa nos va marcando cómo las ciudades mesoamericanas estaban trazadas en 4 sectores. Ubicamos ahí el de Teopan, el de Azcacualco, el de Cuepopan y el de Moyotlan. Esto no es otra cosa que arquitectura mesoamericana. Al centro, lo que es el Axis Mundis, y en los 4 niveles del universo tenemos nuestros barrios o nuestros sectores. Y así fue como decidieron trazar las ciudades. Un eje que podemos verlo en las culturas y en este caso particular, México Tenochtitlan y Tlatelolco.
Entonces vamos a seguir con nuestro camino en este vuelo de pájaro para visualizar lo que es la zona de Tlatelolco. Cuando llegamos a esta zona, eje central, la unidad habitacional, Flores Magón, encontramos un eje que se llama el eje Manuel González, que es donde vamos a empezar esta pequeña caminata. Pero ¿por qué estamos justamente en este crucero? Pues resulta que el límite norte de la isla correspondía donde hoy se ubica la calle Manuel González. Hacia el poniente, la extensión de la isla, es donde hoy se ubica el Paseo de la Reforma. Hacia el sur, donde corre la avenida Izazaga, y hacia el este, donde se encuentra Congreso de la Unión, muy a la altura de San Lázaro. Entonces, quienes conocen bien esa zona de la Ciudad de México y traten de ubicar esa traza, esa extensión territorial, era lo que conformaba la extensión de la isla de México, Tenochtitlan. Entonces, aquí estamos viendo lo que es eje central, Manuel González, y al fondo, por las grandes torres de la unidad habitacional de Tlatelolco, Nonualco, Tlatelolco, que era uno de los grandes barrios que aquí había en este lugar. Pero ¿qué sucedió en los 60, en esa época de Díaz Ordaz? Pues simplemente se decidió que en el norte de la ciudad, donde había rabalares, donde había antros, donde había gente maliciosa, entonces hubo un proyecto para tratar de sanear la zona norte de la Ciudad de México. Es por ello que se invitó a Mario Pani para que se construyera una unidad en su momento muy ambiciosa, de esos grandes ejemplos de la arquitectura monumental y mundial, así muy del estilo de Le Corbusier, donde conectados por corredores, materiales ligeros, todo perfectamente conectado. Y fue por eso que se dio la tarea de trazar lo que fue la zona habitacional de Tlatelolco. Vamos subiendo por eje central y pudimos ubicar que hay una elevación, que es donde están estos autos. ¿Por qué hay una elevación? Porque hay un chipote, por decirlo de esa forma. Simplemente porque debajo de eje central todavía podemos encontrar vestigios mesoamericanos, como lo que estamos viendo justamente enfrente a nosotros. Y es aquí donde llegamos, el origen de nuestro recorrido, la Plaza de las Tres Culturas, llamada así por las evidencias de tres épocas distintas que hay de México. Estamos observando del lado izquierdo y del lado derecho esos cuerpos, esos basamentos, ese rescate, como el Coatepantli, que estamos viendo del lado izquierdo, ese muro que simbólicamente fortificaba la ciudad. Eso corresponde a una época de los mexicas. Tlatelolco, ¿no? Donde en su momento llegó a existir un gran mercado, el cual Hernán Cortés quedó gratamente sorprendido porque decía que era 2 veces más grande que el mercado de Salamanca, que era el mercado más grande que existía en Europa. Tres culturas, la primera de la época de los aztecas. Y Templo Mayor, aquí estamos viendo las etapas constructivas. Me voy a detener aquí rápidamente. Cuando vayan a México Tenochtitlan, Teotihuacán, Cholula, muchas zonas arqueológicas de México van a escuchar de un concepto llamado etapas constructivas. No es otra cosa que la superposición de edificios que se fueron construyendo a través del tiempo para ir cubriendo lo que fue una edificación anterior. Esta representación del lado azul, Tlaloc, del lado rojo, Huitzilopochtli, podemos ver de color azul justamente al fondo de nuestra pantalla la primera etapa constructiva. Posteriormente, ¿qué sucedió? La ciudad crecía, alguna guerra o algún pueblo sublevado, esto originaba que la ciudad se extendiera. Es por ello que ese primer edificio consagrado, dedicado a los dioses, era cubierto mediante túneles, dejaba este espacio, había sacrificios humanos dedicados, lo tapaban con materiales de la zona y posteriormente construían un edificio arriba de él, algo así como una cebolla. Entonces estamos viendo nuestra lámina, la etapa primera, donde está de color azul, luego rosa, luego amarillo fosforescente, rojo, verde, luego un color como fuchsia y al final ese color blanco. A esto se le conocen como etapas constructivas. Aquí lo que estamos viendo son los límites, lo que son los muros que van cubriendo cada uno de los complejos. Ahorita que reanuden la película, vamos a ver cómo podemos apreciar en diagonal y en perfil lo que serían cada una de esas etapas. Etapas constructivas lo podemos ver en Cholula, México Tenochtitlan, en Tula, la Pirámide de la Luna, en muchos de los edificios
de las principales culturas mesoamericanas. Vean, vamos a utilizar de nueva cuenta lo que es nuestro plumón para tratar de mostrar lo que es una etapa. Vean, aquí hay una escalera, ¿sí ven? Atrás otra, y al fondo el templo mayor. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos justamente en la iglesia de Santiago Apóstol. Donde se encuentra esta fuente es donde estaríamos visualizando la última etapa constructiva. Entonces es interesante ver cómo las etapas se han ido conservando a través del tiempo. Aquí estamos ubicados simplemente en la lateral de eje central. Todavía por la pandemia, lo que es la visita a la zona arqueológica no se puede llevar a cabo. Sin embargo, al estar en un nivel inferior y al estar conectado por corredores y pequeños miradores, se puede hacer una visita parcial de lo que es el complejo arqueológico de Tlatelolco. ¿Qué es lo que estaríamos viendo ahí? Cuando se visita esta zona arqueológica, se visita el Templo Mayor, edificios catalogados con la letra X y la letra L, es lo que estaría conformando parte, ¿no? También hay un temazcal, también hay un edificio dedicado al dios del viento que vamos a ver en unos minutos más, edificios calendáricos, podemos ver altares, cuatepantlis, sobre todo. Aquí hay un altar zompantli que estaríamos viendo. Bien sabemos que los cráneos de los pueblos que conquistaban los mexicas eran exhibidos de una forma como parafernalia para mostrar temor a sus pueblos. Estos edificios adosados con estos cráneos se llamaron zompantlis. Se tiene identificado y registrados que aquí en Tlatelolco se colocaron 170 cráneos. Ahí estaremos viendo el edificio, recordar que son vestigios. Entonces, fue una costumbre mesoamericana colocar y adosar a los muros lo que fueron los cráneos. Y allá al fondo, mismas piedras del Templo Mayor, podemos ver como una simetría. Podemos ver que el compuesto de los edificios, tanto dedicado a Santiago, como lo que estamos viendo, como de la zona arqueológica, es la misma piedra. ¿Por qué? Porque con los mismos materiales fueron utilizados para construir los primeros edificios coloniales. Aquí estamos viendo otra vista, ¿no? De lo que es la Plaza de las Tres Culturas. Tlatelolco significa lugar de montón de arena. Aquí estamos viendo de forma circular lo que es el templo del dios del viento, también dedicado a Quetzalcóatl, Ejecatl Quetzalcóatl. Pudimos ver que es una estructura mixta, es decir, una parte circular y una parte rectangular. Es en ese lugar donde se detectaron varios entierros y ofrendas donde fueron ubicados niños. En el interior de ollas, es decir, estos niños estaban en ollas, conchas y piedras. Y aquí afortunadamente podemos acercarnos lo que es a un edificio calendárico, lo que es el edificio M. Podemos ver en altorrelieves algunas figuras. En estas figuras podemos encontrar lo que son representación, iconogramas, glifos de lo que son los calendarios. Es un tablero decorado, como estamos viendo, de relieves alusivos a las tres primeras trecenas de un calendario mesoamericano. De los templos menores es el único con una doble escalinata, como estaríamos visualizando, y en su fachada principal se descubrió una pintura mural con las deidades creadoras del calendario mesoamericano. Aquí encontramos otros edificios donde aparecen cuartos, en el cual, de acuerdo a esta cultura mesoamericana, se visualizaban patios centrales con altares donde aparecían restos de pilastras que formaban en muchos casos lo que son portales. Son conjuntos compuestos por pequeñas habitaciones, todos ellos con un patio central, como estamos justamente ubicando. Bajando hacia el Teatro Isabel Corona, que es del IMSS, se encuentra lo que es esta barda, este muro perimetral que protege el Cuatepantli. No perdemos de vista la unidad habitacional del lado derecho. Frente a nosotros, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en el extremo izquierdo estamos viendo lo que es la iglesia de Santiago Apóstol. Y nos vamos acercando lo que es a la plaza, donde se llevó a cabo, como todos bien sabemos, ese 2 de octubre, que no se olvida, en ese lugar donde miles de personas se reunieron en esa gran plaza. Ahorita que ha llovido mucho, es muy placentero ver todos esos grandes
explanadas, esos grandes pastos de color verde. Esto que vamos dejando frente a nosotros, frente a esos altares circulares, se le conoce como el Cuatepantli. Simplemente es un muro. ¿Qué significa muro de serpientes? Cuatepantli viene del coatl, serpiente, y pantle significa muro. Es una construcción que enmarcaba el espacio sagrado, y esto lo podemos ubicar muy cerca de la Pirámide del Sol. Cuando hacemos la visita a Teotihuacán, vemos ese conjunto que rodea el gran basamento. Asimismo, cuando visitamos México Tenochtitlan, tenemos las evidencias de ese muro que enmarcaba ese espacio sagrado, en el cual se abría el centro para dar paso a las calzadas, que en este caso es a la calzada norte que comunicaba con el Tepeyac. Recordar que en esa época, en 1531, un personaje, Juan Diego, cruzaba el Valle de México para llegar justamente a ese lugar. Y llegaba acá porque existía esa calzada. Previamente, Juan Diego visitaba el Cerro del Tepeyac, que fue donde se le apareció la Virgen, y posteriormente venía dedicado a Santiago Tlatelolco. Utilizaba esa gran calzada para llegar justamente a este lugar. Estamos viendo de frente otra vista que cabe señalar que aparentemente tuvo daños del sismo de hace 4 años, el edificio que en su momento fue sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy es un museo de memoria de la propuesta del 68, el cual alberga, custodia y administra lo que es la UNAM, que es el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Ahí tenemos estos grandes edificios. No podemos olvidar que en el 85, ¿no?, el edificio Nuevo León cayó. Tampoco esas escenas de Plácido Domingo ayudando en el rescate, porque parte de la familia vivía en ese edificio. Estamos viendo los altares, el altar B, estamos viendo el altar D1, que en esos lugares ostentan glifos, el cual podemos visualizar a través de sus alfardas. Santiago de Tlatelolco lo estamos viendo al fondo, muy medieval, muy plateresco, porque pocos años después de la conquista, además aquí fue el último bastión de los mexicas, cuando llegaron las huestes de Hernán Cortés. La ciudad, la resistencia en este lugar fue por más de 80 días. Y es en este lugar donde miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas. También aquí fue donde arribó el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de cualquier disturbio o riña. ¿Por qué? Porque estaban por celebrarse lo que son las Olimpiadas de verano de 1968. Después de este cambio brusco de escena, me imagino que algunos se sorprendieron. ¿Por qué? Porque aquí murieron más de 300 personas. Hubo detenciones masivas, arbitrarias e ilegales en ese periodo. El ejército mexicano, bien sabemos, y el grupo paramilitar del Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica, se juntaron en esta plaza. Díaz Ordaz, que gobernó del 64 al 70, aludiendo ese tema, justificó y dijo que tenían que custodiar los Juegos Olímpicos. Hubo una operación llamada la Operación Galeana, que era detener a miembros del CNH, es decir, el Consejo Nacional de Huelga encabezado por la UNAM. Aquel día, miles de personas se congregaron en esta plaza. Simplemente el gobierno mexicano mandó militares, milicia, a modo de vigilar y de detener cualquier disturbio o riña. Ahí vemos una placa de algunas personas que murieron de esos 300. Para no ser detectados, ese gobierno, esa parte milicia, se vistieron de civiles y portaron un guante blanco o un pañuelo en la mano izquierda para identificarse, y el objetivo era infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, que se dice que es ahí donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Eso sucedió aquí en la plaza. Llegó el ejército y se dice que algunos vecinos de esos edificios que complementaban esa gran plaza fueron testigos. Se estaba grabando en las partes altas de los edificios el evento, la manifestación, y fue por ello que el ejército entró en los
grandes inmuebles de Tlatelolco para matar a testigos. Esto está muy documentado, hay películas, hay muchos documentales de lo que fue la matazona del 2 de octubre que no se olvida. Y esto sucedió justamente en esta plaza. Pero cambiando drásticamente de tema, lo que nos estaría acompañando ahora sería el edificio de Santiago Apóstol. Aquí podemos ver a los franciscanos que fueron los que se encargaron de acobijar y de proteger lo que fue este gran edificio. Bien sabemos que los españoles eligieron un lugar donde los mexicas habían resistido los embates militares por más de 80 días. Fíjense, un embiste militar del gobierno mexicano y un embate militar por más de 80 días por los españoles. En 1597 se inaugura la iglesia que fue construida con las piezas del Templo Mayor. Aquí ya estamos dentro de la plaza, ya recorrimos por el Coatepantli, vimos los altares y esas estructuras para llegar justamente a este lugar. Y aquí hay una placa que vamos a ver rápidamente, que el 13 de agosto, Cuauhtémoc posteriormente sería llevado a Coyoacán, donde fuera torturado, donde le quemaron los pies para que confesara y dijera dónde estaban los tesoros. Eso se dio aquí, por eso la fecha oficial de la caída del Imperio Mexica es 13 de agosto de 1521. Otros grupos indígenas originales están en contra que tenga 500 años esa fundación o esa resistencia, porque como bien sabemos y comentamos el otro día cuando visitamos Querétaro, que las resistencias chichimecas, que todavía no caían bajo el yugo español, siguieron vivos. Entonces no se puede hablar como un patrón, como un constante aprendizaje de que la resistencia fue por los aztecas. Todavía había grupos mesoamericanos vivos en México. Entonces algunos difieren de que sea la resistencia de todo Mesoamérica. Simplemente corresponde del Imperio Mexica. En 1527 se inaugura la iglesia con las piezas de estos templos, del Templo Mayor que estamos viendo, y se dedicó a Santiago, el patrono de las huestes de Cortés. Pero bien, esta plaza, a espaldas nuestras, tenemos la iglesia del cual les estoy hablando. Sin embargo, aquí tenemos frente a nosotros lo que es el Templo Mayor. Este Templo Mayor todavía es muy interesante ver cómo descansan algunos glifos. Aquí vamos viendo a forma de caracol, vean del lado derecho, son piedras originales. Recordar que esto estuvo cubierto de estuco. Este edificio, Templo Mayor, así como el de México Tenochtitlan, pero recordar que estamos en Tlatelolco, es el edificio de mayores dimensiones y como bien vimos desde la terraza primera, se ubica en la parte central de la zona arqueológica. Esta etapa, lo que estaremos viendo, corresponde a la segunda etapa, que curiosamente es similar a la segunda etapa del Templo Mayor. Es aquí donde la Coyolxauhqui, la diosa desmembrada, descansan algunos de sus restos, es decir, de algunas de sus piedras se encuentran adosadas a la fachada de este Templo Mayor. La diosa de la luna, recordar, ahí estamos viendo parte de su expresión, ¿no? De su perfil que se encuentra oculta en las piedras de este gran Templo Mayor. Se trata de una plataforma de 3 cuerpos con amplias escalinatas al poniente, que es cuando estaríamos ubicándolo de frente, que se parte en 2, así como el Templo Mayor, que esto se logra a través de alfardas centrales y de alfardas laterales. Al parecer este fue el edificio más alto todavía que el de Tenochtitlan. El de Tenochtitlan llegó a tener una altura de 45 metros. Entonces, algunos arqueólogos nos señalan que posiblemente llegó a tener una altura mayor a las de los 45 metros. Es interesante ver y tratar de acercarnos cuando llevamos equipo fotográfico a través de un zoom para ver algunas inscripciones y algunos rostros. Ahorita, a medida que lo vayamos recorriendo lo que es la parte trasera, vean las fracturas que ya tiene el edificio, vamos a ubicar en sus 3 cuerpos algunos relieves. Del lado izquierdo, de nueva cuenta, lo que es la parte sur de la zona arqueológica, que forman el 10% de lo que en su momento fue la ciudad. Ahorita nos vamos a ir acercando. Aquí tenemos el edificio de los relieves, ese edificio calendárico. Podemos ubicar rápidamente el glifo de Olin, lo que es el 5º movimiento. Este Templo Mayor
como pudimos ver al principio, consta de sus etapas constructivas. Ya al principio, cuando llegaron a este lugar, construyeron un edificio con tamaños pequeños, tamaños inferiores, a modo de que se dedicó a los dioses. Posteriormente fue creciendo la ciudad a modo de ir desarrollándolo a través de etapas constructivas. Aquí estamos viendo otro tezontle, estamos viendo lo que es el tezontle, esa roca volcánica que se comunicaba con el resto de la cuenca del Valle de México. Aquí estamos viendo otro perfil, podemos ver esos glifos que normalmente forman parte del calendario de esas inscripciones justamente dedicadas a los venados, a la muerte, al, a la caña, lo que es a los pedernales. Y ahorita vamos a ver un par de rostros, ¿no? De forma muy significativa, ahorita que nos acerquemos poco a poco, había que estarlos ubicando a modo de ir corriendo lo que es el zoom. Ahorita los vamos a ver estas inscripciones, vamos a ubicarlo poco a poco, a modo que llegamos, vamos señalando, porque sí, luego nos llegamos a perder para poder ver lo que son esas piedras. El desarrollo de la ciudad se basó en gran medida en su papel de enclave comercial de la Triple Alianza, como bien sabemos, lo que fue Texcoco, Tacuba y México Tenorio de Azcapotzalco. Tlatelolco fue el último reducto de la resistencia mexica de Hernán Cortés. Luego, ya después de los 70 del siglo XX, a este sitio se le conoció como Plaza de las Tres Culturas. Vean ese perfil, vean ese rostro, justamente formaría parte de esos glifos, de esa conformación de los calendarios prehispánicos y todos perfectamente adosados, lo que es en la parte trasera del Templo Mayor. También es aquí en Tlatelolco, donde Marquina estableció en su proyecto del Museo Nacional de Antropología realizar 200 piezas de ese gran mercado. Es interesante porque ese mercado aparentemente estaría ubicado donde estaría hoy cruzando lo que es el Paseo de la Reforma, ya muy cerca de Tepito, ¿no? Donde está ese Tecpan, donde está esa entrada del Tecpan. Aquí vemos otro glifo, vean, aquí tenemos la representación de Hecatl, ¿no? Tiene forma de pato, que es lo que estaríamos viendo justamente en este edificio del Templo Mayor. Hubo rescates en el edificio de Secretaría de Relaciones Exteriores. No hace mucho encontraron lo que fueron los embarcaderos. Recordar que aquí llegaban parte de las trajineras. Y también se dice que desde este lugar partieron los bergantines que Hernán Cortés utilizó para conquistar y doblegar a los mexicas en México Tenochtitlan. Pues Tlatelolco no nada más tiene su importancia de los mercados, sino que también de aquí surgió el alcance para llegar a través de los bergantines a la Ciudad de México Tenochtitlan, que posteriormente sabíamos que fueron ubicados y descansados por donde está San Lázaro. Y vamos a entrar rápidamente, ahorita en unos minutos más, a ver lo que es la iglesia de Santiago Tlatelolco. ¿Cuál fortaleza estaríamos ubicando esta fachada norte, donde están esos 4 conjuntos de columnas totalmente adosadas? En 1585, esta iglesia que estamos viendo estuvo flanqueada por un hospital y el Colegio de la Santa Cruz. También sabemos que el Códice Badiano se inscribió aquí, justamente donde vamos a ubicar ahorita ese muro de color naranja, donde se fundó el Colegio de la Santa Cruz en 1536. Después de que estuvo flanqueado en 1585, aquí vino Fray Juan de Torquemada, sabemos de la Santa Inquisición, y fue que en 1603 decidió construir ese gran edificio. Y es hasta 1610 que se construyó y podemos tener evidencia de lo que ahora conocemos. Muchas de estas piedras, de estos templos mayores, fueron utilizadas. Aquí podemos ver justamente otro perfil. Muchas de estas piedras de basalto, de roca volcánica, andesita, fueron utilizadas por los mismos tlatelolcas que construyeron los edificios para dar paso al conjunto de Tlatelolco. 3 cuerpos, que es lo que estaríamos viendo estucados. Cabe señalar que la zona arqueológica todavía está cerrada, ¿no? Entonces, la verdad es que no sabemos. Yo creo que como son muy reducidos los corredores, todavía no les permiten tener una gran apertura. Entonces vamos a entrar poco a poco. Y también sabemos que en esta zona, a finales del siglo XIX, cuando Porfirio Díaz
impulsa lo que es el desarrollo de los ferrocarriles, coloca aquí lo que fueron vías y áreas paralelas de descargas a los trenes. Esta puerta todavía es de las originales, pudimos ver su fachada cantera, que está dividida en 3 secciones. Una vez que ingresamos a este lugar, podemos ver allá al fondo lo que es el ábside, ¿no? Arquitectónicamente esta iglesia está trazada de una nave con un crucero. Tenemos un coro alto con el curato que forma un anexo que a la postre sería ese corredor que comunicaría lo que es al claustro. Aproximadamente tiene 30 metros de alto. En su momento tenía un retablo, pero ese retablo fue destruido. También ha habido ciertos actos vandálicos, porque también fue cuartel militar en esta iglesia. Esta iglesia fue hasta los 40 que se volvió a abrir hacia el culto. También muy cerca de aquí, en la parte trasera, la parte norte, se construyó lo que fue una aduana, que era la aduana del Pulque, muy cerca donde se encuentra y ocupa el espacio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabe señalar que tuve una suerte tremenda porque por fin el INAH les autorizó el presupuesto para restaurar la iglesia. Ahí estaban los sacerdotes haciendo los proyectos. Podemos ver lo que son las pechinas, lo que corresponderían a los 4 evangelistas. Ubicamos a Ángel, el ángel que es la parte de San Mateo, Lucas el toro, San Marcos es el león y San Juan el águila. Ese retablo que estamos viendo al frente forma parte de ese retablo original, donde Santiago Apóstol aparece montado un corcel blanco luchando contra los guerreros. Me voy a callar un momento para escuchar lo que es el ambiente de la iglesia. Gracias a ustedes.
Intencionalmente dejé la música porque la verdad es que sí contagiaba. Y lo que pudimos ver ahí fue el retablo. Cuando la iglesia fue saqueada, el del retablo mayor, solamente se logró conservar lo que fue ese fragmento central donde aparece Santiago Apóstol montado en su corcel blanco, luchando contra un guerrero jaguar, los cuales los españoles vencen a los indígenas representados con almas de purgatorio. Otra de las pinturas sobresalientes que aparecen aquí en esta iglesia es un mural de 8 metros, que es lo que estaríamos viendo, que es de San Cristóbal. Está representado como el portador de la religión católica, al Nuevo Mundo. Sabemos que esta figura fue traída por los españoles cuando extendieron su reino justamente a este lado. Pero también sabemos que Santiago Apóstol fue el encargado de que Hernán Cortés fuera su estandarte, gran parte de su imagen. Santiago Apóstol, que también, como bien sabemos, formó parte de la fundación de Querétaro, por eso se llama Santiago de Querétaro, muy similar a lo que pasó en Querétaro. Recordar que los chichimecas en ese cerro lograron perder ante los españoles porque se les apareció lo que es Santiago Apóstol en su corcel blanco. Y algo similar a lo que aconteció allá, lo podemos ver justamente aquí en Santiago Tlatelolco. Es donde ese mural de 8 metros estaría descansando justamente en ese lugar. Y poco a poco, si observamos la iconografía, vemos que San Cristóbal va avanzando en un río, ayudándose en un árbol a manera de bastón. Esto es lo que estaríamos viendo justamente en este lugar. También es aquí donde en el ábside se pueden observar fragmentos de una deidad dedicada a la tierra. No alcancé a tomar foto porque ya no me dieron chance los padres, pero al fondo, ahorita les voy a decir dónde, estarían lo que son los relieves de un fragmento de la deidad. No sabemos si es Tlaltecutli o Tlaloc, pero sí sabemos que es una deidad dedicada a la tierra. Aquí estaríamos ubicando en las pechinas lo que son las 4 imágenes de San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan, representados por el ángel, por el toro, el león y la águila. Hoy en día solo 2 pechinas se pueden ver, las otras 2 ya están cubiertas, pero nos comentaban que seguramente se van a tardar algunos meses en poder restaurar. De hecho, lo que es la parte donde va a haber las ceremonias ya fue recorrido en una zona acordonada y van a tapar lo que es el presbítero, lo que es la parte que se encuentra al fondo de la iglesia, que es lo que estaríamos viendo justamente ahí. Esa bóveda que estamos viendo con piedra desnuda, exactamente lo que estaríamos ubicando, ya que durante las obras de Mario Pani en el 60, cuando se construyó la zona, el conjunto habitacional, los retiraron lo que fueron las encaladas que cubría esa parte, es decir, que hubo un proceso de restauración. Les comentó que Juan Diego venía aquí. Se dice en la historia oral que esta es la pila bautismal donde fue bautizado Juan Diego. Se puede ver ingresando por la nave central, del lado izquierdo se ve esta gran pila. Entonces, algunas aseguran que ahí fue bautizado Juan Diego y se exhibe esa pila bautismal que se encuentra justamente del lado izquierdo. Una vez que abandonemos lo que es este interior de la iglesia de Santiago Apóstol, totalmente medieval, plateresca, ¿no? Que en su momento fue utilizada como cuartel. También cabe señalar que durante el evento de México 68, ese 2 de octubre, esas 300 personas querían entrar a la iglesia, pero el padrecito no les daba oportunidad de entrar. Se dice que esas grandes puertas de madera fueron cerradas, a modo de que no pudieran acceder. Entonces, algunos reclaman a la iglesia que porque no los dejaron pasar, hubo muertos, pero también tenían que proteger lo que fue justamente este templo de Santiago Apóstol. Esas puertas de madera tienen herrajes forjados, que normalmente ocupan un arco de medio punto. Estamos viendo, si ubicamos nuestra mirada en los 2 extremos, vemos esas puertas con un arco de medio punto, logrando un soporte lateral con columnas que normalmente ostentaban nichos. Sabemos que en este lado, en uno de los extremos, estaban las esculturas de San Pablo y San Pedro. Normalmente estas fachadas estaban totalmente decoradas y adosados con cenefas vegetales que formaban parte de lo que es ese flanqueo, parte del emblema de los franciscanos,
donde se puede ubicar, ahorita que nos vayamos acercando a esa fachada norte, vamos a ubicar a San Francisco con el brazo de Cristo cruzados junto a los estigmas del santo. Lo que estaríamos viendo en esa fachada, lo podemos ver totalmente medieval, plateresco, como una fortaleza. Después de la conquista, el español todavía sentía como que el riesgo inminente de que los originales pudieran levantarse y poder obstruir lo que fueron estos templos. Es por ello que se construyeron como verdaderas fortalezas militares. Entramos nomás de este lado izquierdo, de esta fachada lateral, para ver otra vez el conjunto, pero ahorita ya vamos a salir rápidamente para ubicar lo que fue el Colegio de la Santa Cruz. Esa puerta que vimos ahorita del lado izquierdo estaría comunicado a este espacio. Esa es la puerta que estaría comunicada. Aquí fue sede del Colegio de la Santa Cruz, donde los españoles, como Bernardino de Sahagún, trataron de educar a los indígenas para formar grandes teólogos, doctores, abogados, y es aquí donde se reprodujo el Códice Badiano, esa gran obra donde se encuentran documentados más de 200 remedios herbolarios traídos de Xochimilco. Y aquí estaremos viendo otra vista parcial de lo que es la zona arqueológica de Tlatelolco. Estamos ubicando lo que son los altares. Sobre todo estos altares, como podemos ver, cuentan con 4 escalinatas concéntricas y al parecer estuvieron dedicadas a Tlaloc. Estas 4 caras estaban orientados a los rumbos del universo, es decir, conectados a todos los sectores. Son escalinatas en las que convergían del centro, quizás a forma de baños en algunos conjuntos. Entonces vamos a dejar ya rápidamente este espacio arqueológico. La primera etapa, el México mesoamericano, ahí estamos viendo de nueva cuenta el Templo Mayor. La etapa colonial, aquí vemos el Colegio de la Santa Cruz, que hoy en día forma parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se puede visitar su patio central y aquí forma parte de un acervo de la Secretaría de Comunicación, digo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También es en este lugar donde está la caja de agua. Desgraciadamente esa caja de agua no se puede visitar, simplemente ahorita nos topamos con un muro que nos produjo lo que fue ese reflejo. Esa caja de agua tenía una función muy básica, simplemente era un lugar donde se recolectaba, además de su vital función de concentrar el agua, la caja transmitía un mensaje público mediante un discurso pictográfico, es decir, que en el interior hay 12 metros cuadrados de mural que tristemente no se pueden visitar. En las esquinas se encuentran justamente parte de las obras, un acueducto subterráneo que nutría de agua. Ahí estaríamos colocados justamente en este sector. Cuando vamos bardeando, rodeando Tlatelolco, nos encontramos con nuestras fuentes, producto del proyecto de Mario Pani, y vamos a llegar a un lugar muy importante, lo que se le conoce como el Tecpan. Cabe señalar que si quieren hacer una visita, sí hay que tener cierto cuidado porque si es una zona con cierto tinte de inseguridad y es un foco rojo, normalmente uno se llega a topar con personas ahí ingiriendo algunas drogas. De hecho, a mi paso me topé con uno de ellos. Estaba jugando frontón en esa gran barda perimetral de la Secretaría, pues no me quedó otra más que darle una moneda para que estuviera tranquilo. Y aquí venimos llegando al Tecpan. Este Tecpan, durante el esplendor, aquí estuvo ubicado el Tianguis de Tlatelolco. Este Tecpan significa lugar de la casa de piedra. Aquí es en este lugar que a finales del siglo XVIII se logró conservar, lograron armar lo que fue esa fachada, que era una fachada secundaria al convento. Bucareli mandó a remozar este edificio al igual que la iglesia. Entonces lo que estaríamos viendo sería una reproducción de lo que estaríamos ubicando en el siglo XVIII, lo que era la entrada al convento. Ahorita nos vamos a dar la vuelta rápidamente para poder ver lo que fue ese Tecpan, que también es aquí donde residía el palacio, que era la sede del control comercial, donde habitaban de 10 a 12 jueces, que son los que controlaban justamente ese gran mercado. Esos jueces servían para resolver las diferencias que surgían entre el intercambio de mercancías y además de que recaudaban los tributos que los tlatelolcas pagaban a Tenochtitlan.
Es decir, que Tlatelolco le pagaba tributo a los tlatoanis de Tlatelolco. Cuando se construyó la unidad que pudimos ubicar, Nonualco Tlatelolco, la fachada del TECPAM fue removida y reincorporada al convento de Santiago. Esta parte fue totalmente modificada como parte del claustro, y lo que se trató de reubicar y modificar es lo que estaríamos viendo justamente en este momento. Una vez que salgamos de este espacio, vamos a caminar rumbo al Paseo de la Reforma y vamos a seguir viendo algo de arte urbano, un proyecto de Mario Pani de nueva cuenta, tratando de emular ese Jardín San Marcos. Quienes conocen Aguascalientes ubican el Jardín San Marcos, el cual aquí hay una réplica. La única diferencia que radica entre el jardín de Aguascalientes, el jardín hidrocálido, al de Tlatelolco, es que el de Aguascalientes, perdón, lo que son los arcos son de herrería, y el de México, el de Tlatelolco que estamos viendo, son de piedra. Algo que nos llama poderosamente la atención es toda la balaustrada. Se dice Salvador Novo, muy romántico, que esas balaustradas se construyeron para que la gente se sentara. Pero ¿qué estaríamos viendo en esta obra de Mario Pani? Estamos justamente viendo lo que es como una rotonda, ¿no? Algo así como lo que pudiéramos ubicar en la rotonda de los hombres ilustres en lo que es Guadalajara. Es en este parque también donde hay 62 especies de plantas, 11 de ellas endémicas, lo que estaríamos justamente ubicando en este lugar. Aquí se pueden leer unas inscripciones que en su momento trató de reflejar lo que fue Cuauhtémoc. Ahorita se las voy a decir para que vean cómo pensaba Cuauhtémoc de lo que era Tlatelolco. Aquí tenemos una de las entradas justamente en este sector. Jardín San Marcos del 60 a cargo de Mario Pani, incorporando muchos de esos elementos del porfiriato, ¿no? Sobre todo esa cantera de color rosa. Entonces nos llama mucho la atención que hay un parque, que también hay que tener cierto cuidado por la presencia de algunos personajes que se dedican a hacerse de cosas ajenas. Es en este lugar. Y estamos hablando que es el Jardín Santiago, una copia del Jardín de San Marcos que se ubica justamente en la ciudad de Aguascalientes. Entonces aquí podemos ver también, ahorita que ingresemos, vamos a ver algunas palabras que utilizó Cuauhtémoc para describir lo que fue Tlatelolco. Ahorita voy a ingresar de nueva cuenta para ver la parte central. Aquí ponemos y asentamos en la forma que llamamos la Laguna Grande, como atijerada sus olas como plata y brillante como el oro, tan fragante y olorosa, donde fundamos nuestro pueblo de Tlatelolco. Son palabras que dijo Cuauhtémoc, que están inscritas dentro de ese pabellón, de ese monumento interno que estamos justamente viendo en este lugar. Y esto ya son los límites, allá estaríamos ya muy cerca de Tepito. Cabe señalar que la historia nos dice que Tepito tiene el nombre de Tepito porque también históricamente ha sido un lugar con cierta vandalismo, ¿no? Entonces se decía que si veían a la policía o algún acontecimiento, Tepito, es decir, sueno mi silbato y te aviso de que sucedía algo, por eso se llama Tepito. Entonces cuando venga la policía, simplemente yo Tepito, es decir, te alerto. Ya estoy muy cerca de aquí. Aquí ya vamos a ubicar rápidamente en los últimos minutos este extremo del Paseo de la Reforma para llegar a la continuación del parque que vimos, formaba parte de ese reducto del convento. Pero una vez lograda la conquista, el español logró crear sedes de gobierno para controlar lo que fue las ciudades trazadas de nueva cuenta. Es decir, que los señoríos que estaban ocupando la ciudad de Tlatelolco y México Tenochtitlán fueron conservados en cuanto a su traza para poder proteger la ciudad. Y en este extremo se encuentra el otro Tecpan, que es lo que vamos a ver justamente en unos minutos. Todo esto que estamos viendo está a cargo de Lina. Allá al fondo hay un mural precioso de Siqueiros, que es Cuauhtémoc contra el mito, pero desgraciadamente está cerrado. Del lado derecho se ve una puerta, ahí es donde se vería lo que es ese Cuauhtémoc. Es en esa sala norte también donde se encuentra una
pintura mural llamada Los dioses creados del calendario. Eso lo estaríamos ubicando justamente en ese lugar. Y esta es la otra fachada. Esta es no otra cosa que el Palacio de Gobierno, cuando la ciudad de la Nueva España se empezó a fundar ahí. Aquí estamos viendo que esta ciudad, este edificio fue construido al finalizar la conquista militar española. Esto debido a que Cortés ordenó que esta fuera la tierra de indígenas. Esto quiere decir que en los primeros años de la conquista, el indígena debería de estar ubicado en lugares donde ellos los pudieran controlar. Y esa sede de gobierno, ese Tecpan, ese punto neurálgico, justamente se dio aquí. Estos muros que estamos viendo obedece a esa época. Entonces, como pueden ver, lo que es la Plaza de las Tres Culturas, lo que es Tlatelolco, forma parte de muy importante de ese reducto mexica ante las embistes de los españoles. Vamos a caminar aquí para llevarlos a una sorpresita. Hace algunos años, dentro de ese proyecto de ventanas arqueológicas, surgió una ventana que se encuentra en un centro comercial donde hay una bodega ahorrera. Entonces vamos a caminar por Flores Magón, muy cerca de Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hoy en día también se pueden tramitar lo que son los pasaportes, y este complejo universitario Tlatelolco de la UNAM desde hace 4 años está cerrado. Vamos a caminar por esta acera y vamos a ver cómo algunas losas de este edificio todavía se ven caídas. Este edificio, cabe señalar que en las noches esas luces de LED son pintadas. No sé si alguien ha visto en la ciudad, cuando viene viajando en avión, se ve un edificio muy largo y tenemos líneas de colores que lo van cruzando. Pues no es otra cosa más que la silueta del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que posteriormente la sede se estaría ubicando en la Plaza Juárez junto a la Alameda. Estamos viendo, vean esa parte trasera del edificio, cómo faltan algunos mosaicos, y esto fue producto del sismo de hace 4 años. Lo que no entendemos es por qué después de 4 años no han hecho esos arreglos. Puede ser que tenga que ver con un tema de presupuesto, y entre más tiempo lo dejen así, pues seguramente van a evitar algunos comentarios, algunas críticas del cual no han podido abrir lo que es este proyecto. En el interior de este edificio hay un complejo museográfico, hay un gran proyecto de lo que fue todo el movimiento del 68, está perfectamente documentado. Es un esfuerzo bastante interesante de parte de la UNAM por mostrar lo que fue todo el movimiento estudiantil de México 68. Entonces vamos a cruzar ahorita Flores Magón, vamos a llegar lo que es al eje central y vamos a ubicar lo que es ese centro comercial, que hay una bodega ahorrera, y justamente en el estacionamiento se encontraron los restos, lo que fue el vestigio de un edificio circular donde descansa lo que es el templo del dios del viento, una parte circular que vamos a ver justamente ahorita. Entonces vamos a seguir caminando por Flores Magón, y estamos viendo de nuevo cuenta lo que es el conjunto, y vamos a entrar al estacionamiento en algunos minutos simplemente para ver esa ventana arqueológica, lo que es ese rescate. Estamos viendo la barda, aquí está perfectamente ubicado. Ahí estaríamos viendo la parte baja, lo que es el templo de Quecatl. Para ello hicimos la tarea de poder ingresar para poderlo mostrar. Aquí hay un proyecto bastante interesante de lo que es Tlatelolco, cómo se fundó en 1325, igual con ese panteón, ¿no?, mesoamericano, dedicado de Huitzilopochtli. Y es bien interesante, ahorita rápidamente vamos a ver este pequeño mapa, cómo es Tlatelolco. Vean, lo que es la zona arqueológica es donde se encuentra esa zona de color rojo, donde está el Tepa en la parte trasera de la iglesia. Ahí estuvo ubicado el mercado. Posteriormente, donde dice templo de Hecatl, es donde estamos nosotros. En un extremo tendríamos la calzada Tenochtitlan, que comunicaba hacia la isla. Había otra calzada, que era la calzada Azcapotzalco, que comunicaba hacia esa zona, que no es otra cosa que la traza de Flores Magón. Esas zonas coloreadas corresponden a la extensión de la zona arqueológica de Tlatelolco.
Entonces vamos a entrar para ver el templo de Hecatl, el dios del viento. También tiene su representación muy importante con Quetzalcóatl. Ahí estamos viendo lo que es el mapa de la zona arqueológica de Tlatelolco. Entonces vamos a entrar rápidamente lo que es al estacionamiento. Ahorita nos vamos a encontrar en un segundo nivel. Hay que ingresar como si fuéramos a Coppel. Está el estacionamiento que comunica lo que es a la bodega Aurrerá, y en la parte extrema, ya casi hacia eje central, estaríamos viendo esta ventana. Y es lo que estaríamos ubicando justamente en ese momento. Aquí estamos viendo lo que es la plataforma circular. Muy bien colocado, hay buena información en la cédula. Entonces, bien, qué interesante. Es el estacionamiento, el sótano. Es una de las ventanas arqueológicas. Tenemos información que todas las ventanas se encuentran en el centro, 24 ventanas. Entonces aquí teníamos esta última en la bodega Aurrerá. Y desde el Dios del Viento nos vamos despidiendo, nos vamos alejando de Tlatelolco para reanudar micrófonos en unos minutitos más y agradecerles su presencia el día de hoy. Pues muchas gracias y nos despedimos desde la Plaza de las Tres Culturas.